poder saludar a toda la audiencia que escucha la voz de Dios para la humanidad. Y el deseo profundo de mi corazón es poder llegar a tu corazón y a tu conciencia para que podamos entender el maravilloso plan de Dios para toda la humanidad. Estamos terminando el año 2016, festejando las fiestas de Navidad y de fin de año también. Y es una alegría que hemos pasado trabajando todo este tiempo y hemos visto una cosecha de almas. Pero creemos con todo el corazón que lo que está por delante es aún mayor, porque nosotros tenemos fe en nuestros corazones de que toda la nación, todos los seres humanos van a empezar a entender el cumplimiento de la palabra profética de Dios que alumbra como una antorcha en lugar oscuro hasta que el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y estando estudiando la Biblia, me encuentro con este hermoso pasaje de Romanos capítulo 5, verso 12, donde habla de Adán y Cristo. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun los que no pecaron a manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, sino que por la transgresión de aquel unos murieron y los muchos abundaron mucho más. Para los muchos la gracia del don de Dios por la gracia de un hombre Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo Jesucristo, el que recibe la abundancia de la gracia del don de la justicia. Aquí vemos en este pasaje tres personajes, que es Adán, el padre de toda la raza humana, según la Biblia, ¿no? Primer hombre, creado del polvo de la tierra, que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Luego esa imagen y semejanza de Dios se perdió por causa de que Él no fue responsable por lo que Dios le había ordenado, que podía comer de todo menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y cuando Él desobedece con su esposo, entró el mal y contaminó a toda la humanidad. Pero dice que si por el primer Adán todos pecamos, por el postrer Adán todos somos justificados y perdonados, porque Jesús hizo justicia, pagándole al Padre la deuda que debía Adán. Entonces, lo que Adán perdió lo rescató Jesús. Pero cuando Adán cae, Dios trae juicio sobre Adán. Le dice, tú con el sudor de tu frente comerás el pan de cada día, y tú con el dolor de tu vientre tendrás los hijos, y tú, la serpiente, te arrastrarás todos los días de la vida. Pero allí el Padre, Dios, fue el primer evangelista. Dice que le preguntó, ¿dónde estás tú, Adán? Como Dios te hace la pregunta a ti, ¿a dónde estás tú en esta altura de tu vida? ¿Qué pensás del final de tu vida? ¿Qué pensás de la Navidad? ¿Que es una fiesta para comer, beber?
o para reflexionar sobre el mensaje cumbre que Dios entregó a la humanidad. Creo que comprenda que allí Dios trae juicio y le dice a Adán, de la simiente de la mujer, voy a traer Génesis 3:15, voy a tener uno que te va a pisar la cabeza y tú le vas a volver en el talón, en el calcañar. Eso quiere decir que Dios hizo esa promesa. Y pasaron 4.000 años. Por eso que habla de tres personajes, de Adán, Jesús y Moisés. Fíjese que Dios llama a Abraham, viene Isaac, viene Jacob, y de ahí vienen los hijos de Jacob, donde viene José. Y José lleva a su pueblo 70 personas a Egipto, y de ahí se forman 2 millones. Y ahí resulta que en esos 2 millones forma a Moisés. Y durante todo ese tiempo el pueblo estaba bajo el pecado, pero no bajo condenación. Porque como no había ley, y donde no hay ley no se sabe el pecado. Por ejemplo, si usted no paga la contribución, la ley lo envuelve y le puede vender la casa. Pero si no hubiera una ley de contribución, usted no tenía ninguna deuda. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios encerró todo bajo pecado para esa fe que iba a ser revelada a través de la revelación bíblica, donde Moisés en el monte Sinaí trae los 10 mandamientos, donde llamarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Y eso abarca los 10 mandamientos de los principios morales y espirituales de Dios para toda la humanidad, poniéndole un freno y descubriendo que todos éramos pecadores por herencia, pero que esa herencia, Jesús en la cruz del Calvario, muere, resucita y saca a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Entonces, el Evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe, más el justo por esa fe vivirá. Y entonces, dice que la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Entonces, para que todo ese cumplimiento de 4.000 años, después 2.000 años más, que naciera la simiente de la mujer, que vino la palabra, os doy nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo, que en la ciudad de David ha nacido un Salvador, que se llama Jesús, se llama Consejero, Príncipe de Paz, Padre Eterno, que la potencia de su reino no tendría fin. Entonces ahí es la cumbre donde Jesús viene y cumple con todos los patriarcas, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a nosotros. Él la cumple y muere en la cruz y reconcilia al hombre con Dios. Por eso dice la Biblia que Dios estaba en Cristo reconciliando los hombres con Dios, no tomándole en cuenta sus pecados, sino que estaba borrando el acta que había contra ellos. Cuando Jesús en la cruz dice, consumado es, Dios habla desde el cielo, dice que las rocas se partieron, muchos muertos salieron de la tumba. El centurión que estaba mirando se golpeó el pecho y dijo, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Entonces, Jesús no es un hombre común y corriente, es engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María. El primer hombre Dios lo hizo del polvo de la tierra, que es alma viviente. Y a Jesús lo hizo el Espíritu Santo en el vientre, que es espíritu vivificante. Por eso es el único mediador entre Dios y los hombres. Entonces la Navidad no es un cuento, es un cumplimiento de todo el consejo eterno de una Trinidad divina que estaba en el comienzo formando el planeta Tierra, formando todo el universo y preparando la Tierra para que el hombre pudiera vivir. Dice que Dios hizo la tierra y la compuso. Yo a veces miro en mi quinta, tengo zapallos, tengo
zanahoria, tengo todo, y la tierra dice que Dios la tierra la compuso, y esa tierra le brinda a cada semilla el crecimiento y la sustancia que cada semilla merece. Entonces uno tiene que darse cuenta que hay un Dios creador que tiene una sapiencia y una sabiduría que es omnisciente, omnipresente y omnipotente, que todos los hombres están desnudos delante de su presencia. Por eso Dios le habla a reyes, gobernantes, y les habla a todo el mundo diciéndole que hay esperanza, pero que los hombres tienen que volverse a Dios y reconocer que son pecadores, arrepentirse de sus pecados y celebrar la Navidad como el mensaje del cumplimiento supremo de todos los profetas y patriarcas que hablaron de un plan que estaba en el corazón del Padre y que Jesús vino a revelarnos. Por eso Dios dice que nos adoptó hijos suyos. Y el Espíritu y Jesús nos engendró. Porque como dice la Biblia, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre. Dice la Biblia que cuando Moisés recibió las leyes en el monte Sinaí, era tan grande la gloria que los hijos de Israel tenían que ponerse un velo porque no podían ver el rostro. Y dice que si el ministerio de la letra fue con gloria, que los hijos de Israel no podían mirar, cuánto más el ministerio del Espíritu, del Señor Jesucristo. Espíritu vivificante que puede perdonarte, puede consolarte, puede sacarte de la crisis del alcohol, de la droga, de todo flagelo de la violencia que hay en la humanidad hoy en día. Que Dios en este mensaje te ponga en el corazón que no celebres la Navidad con alcohol y con droga, sino que celebres con la familia, dando gracias a Dios por haber manifestado al mundo como aquellos humildes pastores, ¿se acuerdan? Que estaban en la noche oscura y vieron la estrella que alumbró el camino del establo. Y allí estaba un niñito envuelto en pañales. Era el que Simón, movido por el Espíritu, vino al templo y lo tomó en sus brazos y dijo: Señor, despide tu siervo en paz, porque han visto mis ojos la salvación de Israel y la gloria de tu pueblo. Entonces, este mensaje no es un mensaje político, no es un mensaje religioso, es un mensaje del amor de Dios hacia el hombre, porque Él es un Padre amoroso. Usted como padre cuida a sus hijos, los cría, los ayuda, pero el Padre celestial, el Padre de las luces, el cual no tiene mudanza ni sombra de variación, dio a su Hijo para venir a rescatarte de la vana manera de vivir, no con oro ni con plata, sino con su sangre preciosa. Por eso es que tenemos entrada libre al trono de la gracia, por ese camino nuevo y vivo que Él abrió para que tú tengas un socorro, para que cuando tengas dificultad sepas que puedes estar en tu casa, arrodillarte y decirle: Jesús, tú eres mi amigo, mi Salvador, y usted va a sentir que es tan real como el aire que respiramos. Padre eterno, he predicado un mensaje de tu palabra. Te pido que tú abras los corazones y que puedan sentir la dulzura del perdón que Dios otorgó por gracia, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, ha pasado de muerte a vida. Un saludo de mi esposa también, así que Dios los bendiga. Digamos gracias. Amén.